Padre, gracias por tu palabra, Señor. Hoy adoramos tu nombre y exaltamos tu presencia, Jesús, y tu misericordia se extiende sobre nosotros. Al escuchar tu mensaje, Señor, queremos oír lo que tú quieres hablar en nuestro corazón. Somos guiados por tu Espíritu. Vamos, dígale al Señor: soy guiado por tu Espíritu, y lo que tú quieras hablarme, Señor, lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que, por favor, si usted toma nota, recuerde estos dos textos con los que quiero comenzar. En un momento los vamos a leer. Libro de los Efesios capítulo 2 y libro de los Hebreos capítulo 1. Efesios 2 y Hebreos 1. Antes de iniciar, quisiera hacer un preámbulo pequeño, sencillo, pero creo que importante. La iglesia de Cristo debe ser fundamental para tiempos como estos y debe expresar la voluntad de Dios en tiempos como estos. Amén. Otra vez, la iglesia de Cristo debe ser fundamental y debe manifestar la voluntad de Dios en tiempos como estos. Ahora, muchas veces la iglesia de Jesús ha estado o debe estar en lugares, en territorios o en naciones donde la situación o las cosas no son fáciles. Son lugares a veces complejos, y allí en ese lugar también debe estar el cuerpo de Cristo o la iglesia del Señor. Naciones en medio de pobreza, necesidad, crisis, desgobierno, cosas complejas. Pero así como en una nación que está en pobreza, dentro de ese territorio puede haber una embajada de una nación, valga el comentario, que de otro lugar envían emisarios a esa nación pobre, y esa nación pobre tiene una embajada de un territorio, de un país poderoso y rico, financieramente muy fuerte. Los empleados o los funcionarios de la embajada que están en esa nación pobre, pero que dentro de su embajada no se rigen por la pobreza de esa nación, sino que se rigen por la condición de la nación de donde fueron enviados. Jamás esos funcionarios de esa embajada de una nación poderosa o financieramente muy fuerte, aunque estén en una nación pobre, jamás van a ser influenciados, o no deberían ser influenciados, por el nivel de pobreza o dificultad que tuviera esa nación pobre. ¿Entienden lo que digo? El ejemplo sencillo. ¿Por qué hablo de eso? Porque si nosotros somos hijos de Dios, no importa el lugar o el entorno en donde estemos, no importa la dificultad o la crisis que se pueda estar viviendo, y nuestra nacionalidad es celestial. Así que a nosotros no nos rige lo que pasa en el entorno y lo que en el entorno sucede afectando a los habitantes de ese territorio, porque nosotros somos del cielo. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la condición del territorio, y tenemos que sentir dolor de la necesidad de todos aquellos. Un ejemplo sencillo es la historia de Ezequiel, o el libro de Ezequiel, donde todos esclavos en Babilonia, todos viviendo bajo la esclavitud babilonia, en ese territorio había un hombre, un profeta, y ese era Ezequiel. Y dice la palabra que él, estando en el río Quebar, este hombre estaba ahí, pero no estaba influenciado por la esclavitud del territorio. O sea, estaba ubicado en el mismo lugar, pero estaba posicionado en un lugar de autoridad mayor. Amén. Tanto así que dice la palabra que el profeta Ezequiel podía, y lo digo así tal cual, ir hasta Jerusalén, ver lo que sucedía dentro del templo en Jerusalén, aunque estuviera destruido, y conocer la condición de esclavitud y de pobreza espiritual que estaban viviendo en Jerusalén, y volver otra vez y regresar. Ahora lo digo así, si en el espíritu o en el cuerpo, como dice Pablo, no lo sé, pero él tenía esa habilidad y esa capacidad dada por Dios para moverse en territorios.
Y quiero pedirle que entienda esto, mi amado hermano, porque había algo que sabía Ezequiel, había algo que sabía Pablo, y es algo que tiene que saber y entender y descubrir la iglesia de Cristo en este tiempo, que sin importar el entorno en donde estemos, no nos podemos dejar afectar por lo que pasa en el entorno, sino que nosotros debemos afectar el entorno en donde estamos. Lo digo en otras palabras, parafraseando textos de la Biblia. Nosotros debemos influenciarlos a ellos, no dejar que nos influencien. Nosotros debemos ser influencia para el que está en pecado y no el pecado influenciarnos a nosotros. A nosotros no nos puede afectar la condición económica o la situación difícil que se está viendo en nuestro entorno, porque somos del reino. Y esa manifestación del reino tiene que expresarse con poder para cambiar el entorno en donde estamos. Amén. Ahora, hay que descubrir y hay que entender la manera en cómo se debe hacer. Esta palabra en la mañana de hoy va a presentarle a usted la oportunidad de poder evaluar si junto con nosotros como iglesia manifestamos a Cristo en este sentido. El mensaje de hoy tiene como título El tiempo del Hijo. Efesios capítulo 2 versículo 18 en la versión Reina Valera dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Usted y el que está a su lado, nacido de nuevo. ¿Cuántos son nacidos de nuevo? Somos hijos de Dios. Y siendo hijos de Dios, tenemos derecho a todo lo que el reino de los cielos establece para sus hijos. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 1 versículo 2. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Quiero con este texto, el versículo 2 de Hebreos 1, dar inicio a la palabra, y quiero pedirle que preste atención a lo que el texto dice. Pablo menciona en estos últimos tiempos, y creo, mi amado hermano, que esto es parte de los últimos tiempos. En estos últimos tiempos el Señor nos ha hablado por medio de su Hijo, y su nombre es Jesús. Y si algo tiene que hablar Dios desde el cielo por el Espíritu Santo, es de lo que Jesús dijo. Y si algo tenemos que escuchar, o si a alguien tenemos que escuchar, es a Cristo y el Espíritu de su Hijo. Ahora, la promesa que Dios le hace como herencia a su Hijo es también para nosotros, pero quiero pedirle que tome en cuenta que esa promesa que es para la iglesia es una promesa de un Dios que a través de su Hijo creó todo el universo, versículo 2. Así que no es cualquiera el que está prometiéndonos a usted y a mí la autoridad para gobernar, y no es cualquiera quien nos debe enseñar cómo manifestar su reino o cómo expresar su voluntad aquí en la tierra. El que creó todo el universo, Él, su Hijo, Él es el que tiene que hablar, y nosotros tenemos que escucharle a Él. Entendamos, usted y yo somos parte de la familia de Dios, pero ¿sabe que a veces no es tan claro en el corazón de algunos creyentes? La tarea de la iglesia es lograr que las personas logren vivir como hijos de Dios. La tarea de la iglesia en Cristo es lograr que los que creen en Jesús logren vivir como verdaderos hijos de Dios. No me refiero solamente por las bendiciones, porque muchos son tan pegados solamente a las bendiciones, sino como una vida de testimonio. Déjeme decirle que aquí en casa, en Filadelfia, nos hemos determinado vivir y expresar la voluntad del Señor. Oramos para que así sea. Pero quiero que usted entienda, y quiero detenerme por un momento en algunos detalles que son necesarios. Cuando nosotros asistimos a una iglesia, cuando somos parte de una congregación, cuando empezamos a asistir regularmente a una iglesia y empezamos a conocer a los hermanos,
a las autoridades, a los pastores, a los líderes, conocer la iglesia como tal. Pero si estamos en la iglesia y vamos a la iglesia solo porque amamos a los pastores o vamos por amor a los pastores, y no estoy diciendo que esté mal, mi amado hermano, amar a los pastores. No estoy diciendo que sea incorrecto expresarle afecto a sus autoridades. Pero cuando vamos a la iglesia por amor a los pastores, podemos correr el riesgo de dejar de congregarnos y apartarnos, porque el amor del hombre se puede acabar. Cuando a usted le dicen, hermano, no lo pude acompañar, pero dentro de 8 días voy y lo acompaño, tenga cuidado. Cuando usted dice, no le puedo aceptar su invitación, pero yo voy, en 15 días yo le llego, allá voy a estar, tenga cuidado, porque quien invita no es el hombre. La invitación viene del Espíritu Santo, y es a Jesús a quien nosotros debemos escuchar, y es Él el que está invitando. Ahora, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que vamos y nos congregamos, no solamente porque amamos estar entre hermanos y la coinonía que implica, pero más que eso, porque tenemos una visión clara del reino de los cielos, clara y fuerte. Nada nos puede apartar de lo que la visión de Dios ha establecido para nosotros, para el cuerpo de Cristo y para la iglesia. No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor del Señor. Tome en cuenta, amado hermano, Dios tiene una visión clara, muy clara de su reino. Y Él quiere que usted conozca de manera clara la visión que Dios tiene para usted, el propósito y los diseños y los designios que Dios tiene para usted. Lo que Dios ha establecido a través de su voluntad, quiere revelárselo a usted para que usted lo pueda recibir. Ahora, ¿a través de quién recibimos esto? A través del Hijo, a través de Cristo. Por eso es necesario que usted adquiera en su identidad la identidad de Cristo, para que se establezca como inconmovible en su identidad, una identidad cristiana. No se trata, mi amado hermano, que usted tenga 80% de Jesús y 20% de usted. No se trata de que usted se esfuerce para que se parezca 90% a Jesús y 10% a usted. Aquí no se trata que usted sea 99% Jesús en su corazón y el carácter de Jesús y un 1% usted. Aquí Dios está buscando es que usted sea 100% identidad de hijo de Dios, y que usted pueda expresar a Cristo en absolutamente todo lo que haga. Para eso, amado hermano, es necesario que usted pueda escuchar al Señor. Alguna vez, si usted alguna vez lo haya hecho, espero que haya pasado, y no por religión, sino con entendimiento, al recordar la oración que llamamos oración del Padre Nuestro en el libro de Mateo. El texto lo menciona tan claramente y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como es en los cielos, sea también aquí en la tierra. Pero ¿qué tan clara es la voluntad de Dios que es allá en los cielos para usted y para mí hacerla aquí en la tierra? ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, la que es en los cielos, aquí en la tierra. Voy a usar una palabra y quiero ahondar un poco en este término para que podamos entender cómo poder descubrir hacer la voluntad del Señor o hacer lo que Dios pide. Para eso quiero usar una palabra llamada revelación. La revelación en el término hebreo, en la palabra en hebreo, significa que es galá, que en el griego es apocalipto, y si fuera en latín es reveló. Significa expresar o dar a conocer algo que está oculto. Las tres son muy similares a la hora de expresar lo que significan la palabra revelación. Dar a conocer, expresar, manifestar algo que está oculto, con la intención, amado hermano, que pueda conocerse o pueda manifestarse o mostrarse. Si hay algo que tengo claro es que Dios, a través de las generaciones, a través de las épocas y de los tiempos, ha querido comunicarle al ser humano, darle a conocer al ser humano aquellas cosas que están ocultas para otros, pero que son sus verdades en el reino de los cielos. Varios hombres de Dios han recibido esas verdades
y las han escrito. Estas revelaciones están ahí en el libro que contiene todo lo que necesitamos para escuchar la voluntad del Señor, y es la palabra de Dios. Amén. Dios nos da a conocer, o sea, nos revela a nosotros los hombres su poder, su gloria, su naturaleza, su carácter. Dios nos muestra su voluntad. Dios nos muestra la manera en cómo Él procede, hasta nos muestra sus planes. Aunque a la gente le gusta más el poder y la gloria, o la manifestación del poder y la gloria, hay algo que tenemos que comprender, es que necesitamos enfocarnos en la naturaleza y el carácter de Dios que debe quedar en nosotros. Porque no sirve de mucho ir y pegarnos solamente a que nos den respuestas milagrosas, que son necesarias. Amén. O que veamos el poder de Dios, que creo que es necesario. Amén. Eso solamente no es necesario, o no es lo único. El Hijo de Dios también necesita que el carácter de Dios, el carácter de Cristo, se exprese en el creyente. Que la naturaleza de Cristo se exprese en el creyente. Que podamos escuchar la voluntad del Señor y podamos hacer la voluntad del Señor. Dios necesita que alguien quiera oírlo en tiempos como estos. Dios está buscando que alguien quiera saber quién es Él, qué ha hecho Él, qué está haciendo en Él y qué va a hacer Él, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué. Dios está buscando a alguien que le pregunte: Señor, ¿qué quieres que hagamos sobre esta ciudad? Solamente quedarnos con venir a la iglesia, solamente acostumbrarnos a venir y congregarnos, no es suficiente. Dios necesita que usted y yo tomemos tiempo como cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor, y le preguntemos a Él: Señor, ¿tú qué quieres para Ibagué? ¿Qué quieres para las familias de Ibagué? Ahora, no solamente por Ibagué o por el Tolima, que nos corresponde, aunque podríamos hablar de la nación, pero vamos de paso en paso. Si usted no piensa en la ciudad de Ibagué o en el Tolima, piensa en su familia. Señor, ¿tú qué quieres para mi familia? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo con mis hijos, con mi matrimonio, con mi casa? ¿Qué quieres conmigo? Porque repito, la gente solamente quiere manifestaciones de poder y de gloria, que son necesarias, pero la gente necesita preguntarle al Señor primero qué quiere con cada uno de nosotros de manera personal. Es sencillo lo que le estoy diciendo, pero para esto se requiere revelación. ¿Por qué revelación? Porque es la comunicación de la verdad de Dios a nuestro corazón. Y a veces es tan complejo poder oírlo, porque hay gente que no logra oír lo que Dios quiere hablar, ni siquiera para su propia familia, ni siquiera para ellos mismos. Quiero darle un ejemplo sencillo. En el libro de Génesis capítulo 18, del versículo 17 al 33, si usted quiere puede leerlo en su casa. Hay un momento muy especial. Está Abraham en su casa, bueno, en su tienda, y tiene visita, y a la casa o a la tienda de Abraham llegan ángeles, uno muy importante, junto con él algunos más, y están comiendo con ellos. Me parece interesante solo el hecho de pensar que haya ángeles que visiten la casa de este hombre y cenen con él, coman al lado de él. Llegó un momento en que la comida, la cena o el almuerzo, como quiera decirlo, está terminando. Unos de estos ángeles se levantan y van rumbo a Sodoma y Gomorra. Cuando Abraham ve que esos ángeles salen rumbo a Sodoma y Gomorra, vaya al versículo 18. Así que el Señor le dijo a Abraham: he oído un gran clamor desde Sodoma y Gomorra, porque su pecado es muy grave. Bajaré para ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quiero saberlo. Deténgase por un momento y piense: ¿de quién oyó, escúcheme, de quién oyó Dios que Sodoma y Gomorra tenían comportamientos perversos? ¿De quién oyó? ¿Quién clamó a Dios
y le pidió a Dios que hiciera algo sobre Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que el Señor mismo se propuso a ir y saber si era tan cierto. Escúcheme, no porque Dios no lo supiera, no porque Dios no sea omnisciente o omnipresente, sino que quiero entender, y la palabra me enseña, que Dios está procurando que entendamos, que al leer este mensaje, comprendamos que nuestro Dios está tan interesado en que nosotros podamos comprender la manera en que Él quiere relacionarse con nosotros. Que si hablamos con Él, Él nos escucha. Que si le pedimos algo referente al territorio, Él nos responde. Ahora, el texto dice, tú me le puedes bajar un poquito aquí, mi amigo de audiovisuales. Escúcheme, es tan importante que usted entienda, mi amado hermano, que Abraham se da cuenta del comportamiento de los ángeles, escucha lo que Dios le dice y entonces le hace una pregunta al Señor, versículo 23. Abraham se le acercó y le dijo, ¿destruirás tanto al justo como al malvado? Versículo 24, supongamos que encuentras 50 personas justas en la ciudad, ¿aún así la destruirás y no la perdonarás por causa de los justos? Y una vez más vuelvo y le digo, algo notó Abraham, que cuando vio el movimiento de los ángeles, le pregunta al Señor, y no voy a ahondar ahí en este momento, en si el ángel que vio ahí, el ángel de Jehová, quién era, y la primera palabra se llama revelación. Entienda usted con quién estaba hablando Abraham. Pero le pregunta al ángel del Señor, ¿vas a destruir a Sodoma y Gomorra? Mira, Señor, y si hay 50 justos, ¿tú la destruirías? Y empieza a bajar el número, porque el Señor le dice, bueno, pues si hay, no hay problema, no la destruyo. Pero ¿cuántos hay, Abraham? Y me parece interesante la negociación entre Abraham y Dios, el ángel del Señor, en este tema. Después de una larga conversación y una larga negociación, como si pudiésemos negociar con Dios, más entienda cómo el Señor nos permite acercarnos a Él. Abraham logra que Lot, su sobrino, y parte de su familia se salven. Los ángeles van, toman la familia de Abraham, Lot y su familia, y los sacan de Sodoma y Gomorra por el juicio que venía. Este es un buen ejemplo de cómo Dios tiene un propósito y cómo revela, y ojo con la primera palabra, revela su propósito a los hombres. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo delante del Señor preguntándole y diciéndole, Señor, revela tu propósito, quiero escuchar tu propósito sobre Colombia, háblame? Ahora, si no le alcanza la fe o la autoridad sobre la nación, pregúntele sobre el Tolima. Mas si no le alcanzare, pregúntele sobre Ibagué. Señor, ¿tú qué quieres sobre Ibagué? Ahora, si no fuera así, ¿me entiende? Voy de 50 en 50, voy bajando. Si no fuera así, entonces pregúntele, Señor, ok, entonces no es Ibagué solamente, Señor, los de la Comuna 7, Señor, ¿qué quieres con los de la Comuna 7? ¿En qué comuna vive usted? ¿La 11, la 13, la 5, la 8, la 2? Señor, ¿qué quieres? Ok, listo, no es la comuna. Entonces el barrio tal, el conjunto tal. Señor, ¿tú qué quieres con nosotros? Ahora, si no le alcanza para eso, entonces pregunte por su familia. Arias Vega, ¿hay aquí algún Arias Vega? ¿Qué quieres con nosotros, Señor? ¿Saben? Escúcheme, Dios no le habla a la gente porque la gente no está dispuesta a preguntarle, porque Dios quiere hablarle a los hijos. Dios quiere revelarle a los hijos sus propósitos. Este ejemplo que le doy, mi amado hermano, es clave para que usted entienda que en esto consiste la revelación divina que Dios quiere darle a los suyos. La comunicación, amado hermano, que Dios ha tenido con el ser humano, déjeme decirle que tiene un contenido tan hermoso y tan importante, porque usted puede entender que Dios siempre le ha hablado al hombre, el hombre recibe su revelación
Y el hombre recibe y plasma esa revelación en la palabra, en la escritura, como evidencia escrita de lo que Dios está diciendo. O sea, a lo que voy es que si usted quiere que Dios le hable y anhela que Dios responda a su petición o a su pregunta por su familia o por usted o por su empresa o por lo que fuere, usted tiene que empezar, amado hermano, por ir a la palabra y hacer de la palabra fuente de sabiduría y de consejo para su vida. Dígame amén. Tengo certeza y quiero leer este texto, Hebreos 1:2, con el que comenzamos. Dios puede hablar de muchas maneras, pero definitivamente la manera más consistente y contundente que hay es la que está en Hebreos 1:2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Si alguien puede hablarnos, lo que necesitamos es Cristo. No lo noté convencido. Si a alguien debemos escuchar de lo que quiere para con nosotros, es el Hijo de Dios. Es decir, entienda, nuestro Dios quiere revelarse y hablarle al ser humano, y lo puede hacer de muchas maneras, por medio de sueños, por visiones, de manera audible, por medio de ángeles. Pero la manera más segura y la manera más certera de poder escuchar a Dios está a través de Jesús, a través del Hijo. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados son los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por favor, note algo importante. Cuando Juan se encuentra con el ángel y se postra delante de él, habiendo escuchado las palabras que el ángel le dijo, el ángel le dijo: mira, no me adores, porque yo soy consiervo tuyo. No soy quien para que me adores. Retén el testimonio de Jesús. Y explica algo de lo que hemos hablado durante todos estos días, de lo que no puedo ahondar ahora, con respecto al testimonio de Jesús y el espíritu de la profecía. Pero quiero recordarle un momento importante. Está Josué preparado para la guerra, para tomar Jericó. Y sale solo en medio del campo, en unos momentos antes, o en un tiempo antes de la batalla importante que va a tener. Y de pronto se para frente a él, o se encuentra frente a un ángel muy, muy importante. Cuando Josué lo ve con su espada en la mano, le pregunta: ¿quién eres? ¿Eres amigo o eres enemigo? ¿Eres de los nuestros o no? Y entonces el ángel de Jehová le dice: yo soy el príncipe del ejército de Dios. Cuando Josué escucha esto y le es, revelado quién estaba frente a él, inmediatamente reconoce que Él es Señor. Y le dice: ¿qué quieres conmigo, Señor? Y Él le dice: quita tu calzado, porque la tierra que estás pisando, santa es. Y el hombre se quita sus zapatos, se postra delante de aquel que cuando dijo que era ángel, era mucho más que ángel. Porque los ángeles, Apocalipsis 19, no reciben adoración, mas este sí recibió adoración, porque es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el Todopoderoso. Él es el Hijo de Dios. Y este es el tiempo de escuchar al Hijo hablar y entender lo que quiere para su iglesia. Y le da instrucciones y le dice qué hacer y cómo pelear la batalla. ¿Entiende usted, amado hermano, que nosotros, la iglesia, tenemos que ir al Hijo? Hebreos 1:2, porque en estos tiempos Dios nos va a hablar y nos va a seguir hablando a través del Hijo. Dígame amén, por favor. Le vuelvo a repetir, Hebreos 1:2. Ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dice la palabra: Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante Él creó el universo. Si alguien sabe
Todo lo que debe saberse para manifestar autoridad y gobierno sobre un territorio como el nuestro es el Hijo de Dios. Amén. Ojo, versículo 3. El Hijo irradia la gloria de Dios. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Y expresa el carácter mismo de Dios. Sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¿Nota usted en ese versículo, amado hermano, que la gloria de Dios es irradiada a través del carácter de Cristo, porque Él es el mismo Dios y que Él con su palabra sostiene todo? Versículo 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de todos ellos. ¿Por qué hablo de esto, amado hermano? Porque el Padre ha deseado siempre que su iglesia escuche la voz del Hijo. Estos versículos anteriores me enseñan que el Padre de los cielos, a través de su Hijo, ha querido revelar el reino a toda la creación. Pero preste atención, esto se hace por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos enseña la voluntad, el propósito y las intenciones del corazón de nuestro Dios y Rey. Es el Espíritu de Dios el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es por el Espíritu Santo que entendemos y nos recordará todo lo que el Hijo nos ha enseñado. No olvide esto: la creación y todos los misterios del reino que están en el Hijo y que enseña el Hijo serán revelados en estos tiempos, todo por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, dice ahí, las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Quiero pedirle que entienda, mi amado hermano, que es necesaria para la iglesia, nos es necesario nosotros como iglesia tener entendimiento de lo que Dios quiere darnos a entender por revelación de su palabra. Saber que es por el Hijo que nos es entregada toda esa revelación, pero que es el Espíritu quien enseña esta revelación, y que eso debe ser clave para que la iglesia reciba lo que Dios el Padre quiere revelar. Y vuelvo e insisto, es algo que está en la palabra de Dios. No hay nada que no sea revelado que no esté en la palabra de Dios. ¿Cuántos lo entienden? Ahora, si hablásemos de revelación, o si entendiéramos un poco cómo comprender la manera en la que Dios nos quiere revelar, hay una forma sencilla y elemental en la cual nosotros podríamos escuchar a Dios y nos fuera revelado su voluntad. Eso está en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, ahora que el solo hecho de poder entender su eterno poder y su deidad, esas cosas, poderlas comprender sería tremendo para la iglesia. Esas cosas se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que realmente está diciendo esta palabra en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, amado hermano, es que usted se puede parar frente a la creación de Dios y preguntarle al Señor, y la misma creación le hablaría a usted de lo que necesita y adolece. Ojo, yo no estoy hablando de que usted se agarre de un árbol y le diga al árbol: árbol, háblame. No. Porque alguien dirá: pastor, usted dijo creación y los árboles son creación. No le estoy diciendo a usted que tenga conceptos animistas dentro de lo que estoy hablando. Le estoy diciendo que la creación de Dios va a manifestar lo que Dios quiere hacer. No quiero ser fatalista, por favor no me entienda mal. Por favor comprenda. Todo lo que en el mundo natural se está manifestando, mi amado hermano, es señal de lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hablar. ¿Cuántos entienden lo que digo? El movimiento, las acciones, los temblores, los terremotos, los gobiernos, los reyes de la tierra.
Todo lo que está moviéndose es una forma de escuchar a Dios hablar, lo que Dios quiere hablarnos. Ahora, primera de Juan capítulo 5 versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No solamente Dios puede hablar de una manera abierta así cuando miramos la creación, porque escúcheme, présteme mucha atención. Usted se puede parar hoy aquí en nuestra nación y mirar la forma de gobierno del gobernante que corresponde en este tiempo. Mira la forma de cómo gobiernan los territorios, los gobernantes de los territorios. Mirar lo que está sucediendo con la economía y con tantas cosas. Y usted puede preguntarle al Señor, Señor, ¿tú qué quieres que la iglesia haga? Pero también, amado hermano, en el texto que acabo de leer, dice, y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Porque cuando Dios quiere darnos a entender algo específico, escúcheme, Él por su Espíritu Santo lo va a hacer de manera clara y específica. Y hablará a nuestro corazón. Y lo hará por la palabra. Y nos mostrará lo que Él quiere que en la iglesia. Porque he aquí el detalle. La iglesia tiene que hacer algo. Tiene que moverse para hacer la voluntad del Padre. ¿Usted cree que usted y yo somos iglesia solo para venir al culto del domingo? Usted y yo somos iglesia para que salgamos y hagamos su voluntad también allá afuera. Para que vayamos a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles. Para que oremos y establezcamos el reino en entornos de tinieblas que hay en todo el territorio. Pero para eso debemos tener una revelación clara de lo que Dios quiere hacer. Porque déjeme le digo algo, así como Dios le habló a Abraham sobre Sodoma y Gomorra, Dios también puede no hablar y decir, no querer hacer nada con algún territorio. Tome en cuenta esto que le estoy diciendo. La verdad divina que es revelada de parte del Señor debe ser clave para que nosotros hagamos algo. Debe ser tomada en cuenta la palabra de Dios para que no hagamos cosas equivocadas o erróneas. Mire, cada vez que la iglesia de Cristo se reúne los domingos, si ese es el día en el que la gente se reúne, o entre semana el día que usted desee reunirse con la congregación, ese día adoramos al Cordero, exaltamos a Jesús, glorificamos su reino, pero deberíamos manifestar en el mundo espiritual la justicia de Dios sobre el territorio. A eso podríamos llamarle la manifestación de la asamblea que gobierna en medio de un territorio, el cuerpo de Cristo. Hace unos cuantos años atrás, en Bolivia, por un gobernante tan fuerte como el que hubo, que gobernó respaldado por los indígenas, hizo que todo eso que sucedió, hizo que todo creyente empezara a orar a Dios, a pedir ayuda a Dios. Entienda lo que le estoy diciendo. Comprenda que la iglesia tiene que escuchar lo que Dios está hablando. Su familia está clamando para que usted, que es luz, establezca libertad sobre su casa. Sus hijos están clamando para que usted, que es luz, los saque de las tinieblas. Pero alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que decirle al Señor, Señor, quiero escucharte. Revélame cuál es tu voluntad. Dime cómo hacer para restaurar mi hogar. Dime cómo hacer para restaurar mi familia. Dime qué debo hacer para escuchar tu voz y tomar lo que corresponde y establecerme en autoridad. Alguien dígame amén. Una manera es la revelación, pero otra palabra de la que le quiero hablar se llama inspiración. Segunda de Timoteo 3:16. En relación a este texto, la palabra habla, y cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios, el término inspirado o inspirar, que viene del griego teumnoestos, significa procedente del aliento de Dios. Inspirado o inspirar es recibir el aliento o un soplo divino. En pocas palabras, para que me entienda el ejemplo, lo pongo de esta manera.
para que usted entienda que la iglesia necesita recibir la inspiración, o sea, el soplo o el aliento de Dios. Para que comprenda lo que le estoy diciendo, Job capítulo 32, versículo 8. Ciertamente el espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. La palabra soplo, neshamán en hebreo, es aliento o inspiración divina. Ciertamente espíritu hay en el hombre, pero el soplo del Omnipotente hace que él entienda. Le estoy diciendo que un día de estos, su hijo, su hija, la ciudad, aquel que no quiere, se va a levantar anhelando y queriendo buscar al Señor, diciendo: no quiero vivir más en pecado, quiero soltar la maldad de mi corazón, quiero apartarme de las cosas incorrectas, de las personas incorrectas. ¿Y sabe por qué pasa esto? Porque un aliento de Dios, porque un soplo de Dios vino al espíritu de esa persona que estaba dormida, y el Señor la despierta, y el Señor la llama, y el Señor le dice: vuelve a la vida, vuelve a la vida. Venga, levanta su mano y diga: Padre, en el nombre de Jesús, dale vida a mi familia, sopla aliento de vida sobre mi casa, que reciban aliento de vida. Diga fuerte: porque tu palabra dice que en mis hijos hay espíritu, pero tú soplas aliento de vida para que vuelvan y entiendan los caminos, en el nombre de Jesús. Vamos, diga: y ahora me levanto como un hombre o una mujer de Dios para declarar la vida del Espíritu sobre mi casa, el despertar del Espíritu sobre mi familia. Vamos, diga: sopla vida, dígalo: sopla vida, sopla vida, dígalo: sopla vida. Vamos, levante su voz. Sopla vida sobre mi familia, sopla vida sobre Ibagué, sopla vida sobre el Tolima. Dígalo: sopla vida. Vamos, levante su voz. Sopla, sopla, sopla. Aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida. Aliento, aliento, en el nombre de Jesús, aliento de vida. Se requetaba para cerebre y de que andar a la vasalla. ¿Cuántos reciben y declaran vida sobre su casa? ¿Cuántos declaran vida sobre Ibagué? ¿Cuántos declaran vida sobre el Tolima? Aliento de vida en el nombre de Jesús. Inspiración divina en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos, háblale a los huesos secos. 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 Solo aliento de vida en el nombre de Jesús. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 13. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Acomodando qué? Dígalo más fuerte. Acomodando. Usted necesita soltar palabras del Espíritu. Dígame amén. Vamos, levante sus manos. Diga: levanto mis manos. Diga: palabras del Espíritu. Dígalo fuerte: palabras del Espíritu. Diga: establezco palabras del Espíritu. Diga: creo palabras del Espíritu. Diga: recibo palabras del Espíritu. Diga: tu poder y tu palabra del Espíritu venga sobre mí. Vamos, adora, 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 adora. Palabras del Espíritu. Vamos, diga: palabras del Espíritu. Palabras del Espíritu en el nombre de Jesús. Palabras del Espíritu en el nombre de Jesús. Háblale a los huesos secos. Háblale a los huesos secos.
Háblale a tu familia, vamos. Y rey de que tarabasaya. Vamos, dile palabra del Espíritu. Sopla vida, sopla vida. Vamos, habla. Habla. En el nombre de Jesús. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando digo inspirados, estoy diciendo movidos, impulsados, dirigidos. Lo que estoy diciendo, el amado hermano, es que la iglesia tiene que ser movida, impulsada, dirigida por el Espíritu Santo, para traer vida sobre los huesos secos, para traer vida sobre Ibagué, vida sobre las familias. Escúcheme, el objeto de la inspiración de Dios en estos textos es exclusivamente para la manifestación de Cristo sobre las naciones. El Espíritu de Dios es clave en medio de esto, porque es por el Espíritu que eran inspirados, movidos, impulsados para hacer lo que tenían que hacer. Y yo creo que esta ciudad está experimentando un tiempo en donde el poder del Espíritu va a manifestarse con gloria. Porque hay un pueblo que está entendiendo que tiene que moverse a soltar vida sobre la ciudad. Cuando vayas por Ibagué, por la calle donde estés, camina y sopla vida. Sopla vida. Háblale a los lugares, háblale a los entornos y sopla vida. Cuando llegas a tu casa, camina y sopla vida. ¿Alguien entiende lo que digo? Pero la tercera palabra que quiero hablar, y con esta quiero terminar, se llama iluminación. Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la exposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Ojo, dice el versículo 3, si esto haremos, si en verdad Dios lo permite. Por favor, entienda algo. No se trata de que no tengamos que volver otra vez a hablar de arrepentimiento de obras muertas, hablar de fe, hablar de doctrina de bautismo o de imposición de manos, o hablar de resurrección de los muertos. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero quiero pedirle que entienda, amado hermano, que el versículo siguiente dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Santo Espíritu. Y por favor, atento a esto. El pueblo de Dios, dice el versículo 4, debe ser iluminado. Diga iluminado. Otra vez diga fuerte, iluminado. Pero el pueblo de Dios también tiene que gustar del don celestial. Diga comer. Vamos, diga probar, comer. Diga, vamos, dígalo. Porque estos son partícipes del Espíritu. Lo mínimo que el pueblo de Dios tiene que es ser iluminado y tiene que gustar del don celestial. ¿Cuántos me entienden? El pueblo de Dios, escúcheme, usted y yo como iglesia, lo mínimo que podemos hacer es recibir la iluminación del Espíritu Santo. Hay una cantidad de creyentes en tinieblas, creyentes en tinieblas. Una cantidad de congregaciones en tinieblas, congregaciones en tinieblas. Cuando lo que Dios estableció para su pueblo es que fueran iluminados y gustaran del don celestial. Dígame amén. ¿Por qué le digo, amado hermano? Porque es imposible que una vez que fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, versículo 5, cuando gustaron la buena palabra y los poderes del siglo venidero, recayeron.
Y hay una cantidad de cristianos que comen palabras, son iluminados, gustan, dice ahí, de la verdad del reino, la palabra de Dios y el poder del reino, pero caen. Y al rato están otra vez bien y vuelven y disfrutan de la presencia, comen del Espíritu y vuelven y caen. Y al rato están otra vez bien y vuelven y caen. Y al rato otra vez bien y vuelven y caen. Quiero pedirle que entienda lo que dice el versículo 6. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esos que caen, amados hermanos, tienen que ser renovados. Sí, amén. Pero ¿de qué sirve que sean renovados si a los meses o a los años vuelven y caen? ¿Para qué? ¿Para ser renovados otra vez para arrepentimiento? Y el Espíritu de Dios vuelve y lo hace y los renueva para arrepentimiento, pero al año siguiente vuelven y caen. ¿Y qué hace el Señor por el Espíritu Santo? Renovarlos para arrepentimiento. Lee el versículo 6, pero vuelven y caen. Y así se lo pasan año tras año, renovándose pero cayendo, renovándose pero cayendo. Levante su mano y diga: necesitamos, dígalo fuerte, necesitamos ser iluminados. Otra vez diga: necesitamos ser iluminados. No baje su mano, entienda que es ser iluminado. Ser iluminado es que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Ser iluminados es que la luz de Cristo caiga tan, pero tan fuerte sobre alguien que toda tiniebla tenga que huir en el nombre de Jesús. Ser iluminados es que sienta asco por lo que el mundo le ofrece. Ser iluminados es que no acepte las negociaciones del mundo, porque por esas transacciones cayó Satanás. Usted debería ser renovado, versículo 6, no solamente para arrepentimiento, renovado para que crezca en el Espíritu más, y renovado en el Espíritu para que crezca más, y mayor revelación, mayor iluminación, mayor inspiración venga del Espíritu sobre usted, para que sea renovado en su espíritu, y la iluminación, la renovación, la revelación venga cada vez más fuerte. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Cuando usted es iluminado, mayor revelación viene, mayor iluminación viene, mayor inspiración viene. Daniel 12 dice: yo oí, mas no entendí. ¿Qué fue lo que oyó Daniel que no entendió? La iglesia está llena de mensajes, se les habla tantas cosas a la iglesia que oyen pero no entienden. Iglesias se llenan como hoy en este lugar, gloria a Dios, pero muchas personas van a las iglesias y oyen pero no entienden. Nosotros necesitamos entender lo que el Espíritu quiere entregarnos. Llegó el tiempo de que la iglesia coma del don celestial, sea iluminada por el Espíritu Santo, conozca los poderes venideros, pero permanezca en ellos, se establezca sobre la roca que es Cristo y no retroceda ni siquiera un milímetro, parados firmes sobre la roca que es Cristo. Cuando usted lee este texto de cómo el pueblo de Dios, comiendo del don celestial, siendo iluminados y probando de los poderes del reino, retroceden, entiendo que los sentidos del Espíritu se le adormecieron. Preste mucha atención porque esto es la parte final de este mensaje. Necesitamos despertar los sentidos espirituales de la iglesia. La iglesia tiene que oír y tiene que ver. La iglesia tiene que gustar
tiene que discernir. Muy claramente la palabra dice que en los tiempos finales el amor de muchos se va a enfriar. Y muchos de los que estaban se van a apartar. Y si la palabra lo dice, la pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia para que no se aparte? Vamos, dígale que está al lado, llegó la hora de despertar. Vamos, dígale, llegó la hora de despertar. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie, por favor. Si había algo que estaba tapando sus oídos, si había algo que estaba cerrando su visión, si había algo que no le permitía entender o recibir o discernir lo que el Espíritu le quiere entregar, llegó la hora de escuchar la voz del Espíritu. Porque nosotros necesitamos como iglesia escuchar lo que el Espíritu está diciendo. Porque no puede ser posible que la iglesia se quede tan quieta cuando las tinieblas se están moviendo y no hacer nada. Vamos, levante sus manos. Vamos, levante sus manos. Levante sus manos. Vamos, levante sus manos. Diga, vamos, diga en el nombre de Jesús. Vamos, diga en el nombre de Jesús. Abro mi espíritu a lo que la revelación del reino quiere establecer sobre mí. Vamos, diga, abro mi espíritu para escuchar la voz del Hijo. Vamos, diga, abro mi espíritu para poder recibir la verdad del reino. Vamos, diga al Espíritu Santo, inspírame. Vamos, dígale, inspírame, o sea, muéveme. Espíritu, inspírame, Espíritu Santo, muéveme. Espíritu de Dios, muéveme, inspírame, muéveme. Ilumíname en esta hora. Ilumíname en esta hora. Declaramos ahora que llegó el tiempo del Hijo de Dios sobre la ciudad de Ibagué, el departamento del Tolima, y todos los brujos, los hechiceros, los mentirosos retroceden en el nombre de Jesús. Declaramos ahora la verdad de Dios por iluminación, inspiración y revelación sobre la iglesia, y se levanta una iglesia empoderada, una iglesia en autoridad, una iglesia llena del Espíritu. Levanta tu voz, y si tú hablas en lenguas, ahora habla en lenguas. Y reyes que te regresarán a Basae. Y la baba y que te regresarán a ok, andele la baba saya y que andale la basiri bicaya. Más, háblale a tu entorno, háblale a tu entorno. Vamos, gobierna, echa fuera toda enfermedad, ahora, echa fuera toda maldición e iniquidad, ahora, más. Todo espíritu de manipulación se va ahora. Ese es el tiempo del Hijo de Dios. Ese es el tiempo de Cristo. Gobierna. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos que tus ángeles empiecen a moverse en este lugar. Clamamos para que tú los envíes
a favor de tu iglesia. Y ahora les sea revelado a tus hijos el nivel de autoridad que tienen, el nivel de influencia en el mundo espiritual. Vas a empezar por tu casa. Sube tu voz. Sube tu voz por tu familia. Intercede por los tuyos. Intercede por tu casa. Gobierna tu casa. Gobierna tu familia. ¡Vamos! Y le dé así acá, ya le besote de mi ca. Más. Habla en lenguas, más. Gobierna. Más. Se establece tu justicia, se establece tu verdad. Vamos. Despierta tu familia, vamos, despierta tu familia. Despierta tu casa. Despierta tu casa, vamos, despiértalos. En el nombre de Jesús, en esta hora damos a conocer, porque somos iglesia, y le manifestamos y le hablamos a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Le hablamos la multiforme sabiduría de Dios. Le damos a conocer a los principados y las potestades la multiforme sabiduría de Dios, porque somos iglesia, asamblea que gobierna. Y en el nombre de Jesús establecemos que Cristo, quien gobierna en este lugar y en esta casa, establece luz sobre cada comuna en el nombre de Jesús. Establece luz sobre cada comuna en el nombre de Jesús. Vamos, establece luz sobre cada territorio en el nombre de Jesús. Ahora, vamos, ahora. Declara luz sobre cada comuna de tu territorio. En el nombre de Jesús, desde la comuna 1 hasta la 13, declaramos luz ahora sobre las comunas. Ahora. Y revese catarabasai. Y donde haya tinieblas, vamos, diga, retroceden las tinieblas. Retroceden las tinieblas. Comuna 1, comuna 2, 3, 4, 5. Retroceden las tinieblas. 6, 7. Retroceden las tinieblas. 8, 9. Retroceden las tinieblas. 10. Retroceden las tinieblas. 11, 12, 13. Retroceden las tinieblas. Ahora, en el nombre de Jesús, hay victoria en Cristo. Da un grito de victoria. Más. Levanta tus manos por un momento antes de irte. Dile al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, háblame. Háblame, Espíritu Santo. Háblame. Trae revelación. Vamos, dile: háblame. Fluye. Háblame, Espíritu Santo. Sopla.
Más, más. Más, 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 más. 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 Oh. Más, más. No, 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 ya sé. Hay victoria en el Cordero. Hay victoria en el Cordero. Hay victoria en Cristo. Aleluya. Da un aplauso fuerte al Señor. Hay victoria en el Cordero. Hay victoria en el Cordero. Amado Padre, salimos de este lugar llenos de tu presencia, manifestando tu luz a nuestro territorio, con revelación, inspiración y con iluminación de tu Espíritu. Vamos, Señor, a manifestarle a nuestras familias lo que hoy recibimos y tu gloria en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga poderosamente, iglesia. Abraza a alguien que está al lado y bendígalo. Dios los bendiga.